En 1956, nuestra compañía Eneca S.A., con otras importantes compañías del país, constructora, fueron invitadas por licitación pública para la construcción del Hotel Humboldt en el Pico del Ávila. Cosa que en aquella época, y por los medios disponibles, aparentemente era, si no imposible, difícil. Nuestra compañía vio esta oportunidad como algo emblemático, algo que podía y debía hacerse. Y, por cierto, hubo reuniones con otras compañías como Precomprimido, las excavadoras, etcétera, para acordarnos sobre la posibilidad o no de concurrir a la licitación y obtener ese premio castigo. Pero en realidad nadie pensó que se podía hacer en el plazo establecido, que era sumamente corto por la obra y por el tipo de obra. Tan así es que mi hermano, que era el presidente de Eneca S.A., de la compañía, apostó con Juancho Taola una considerable suma de dinero de que sí podía hacerse y en el tiempo establecido. Esa apuesta fue un poco el estímulo de ponerle todo el interés y el esfuerzo que podía la compañía en aquel momento dar, y así fue. Añadiendo a eso, mientras se ya elaboró el contrato del Hotel Humboldt, se licitó la segunda parte del teleférico del Ávila, del sistema de teleférico del Ávila, de hecho, mejor dicho, del teleférico al litoral. Y estando ya nosotros con equipo, personal y problemas en el sitio, fuimos seleccionados para la construcción de ese ramal de teleférico, para lo cual tuvimos que traer personal especializado y también usar mucho equipo que ya teníamos en el sitio. De esa obra se encargaron un ingeniero alemán traído de Alemania expresamente, el doctor Lapsin, que fue el que construyó en realidad todas las obras relativas a este teleférico del litoral, que fue ejecutada prácticamente al mismo tiempo del hotel, usando mucho personal del hotel cuando estaba disponible y para la obra civil del teleférico. Iniciamos la obra con un desafío de que muchos elementos necesarios para su construcción, para su adelanto, no estaban disponibles en el país. Y entonces tuvimos que buscar gente, técnico y equipo especiales para acometer la obra en las circunstancias y en el lugar donde iba a ser construido. Eso fue el primer desafío. Naturalmente, un cierto respiro nos dio el tiempo necesario para la excavación de la torre, que requería de 17 a 18 metros de profundidad de excavación en roca viva, roca dura. Por lo cual se usaron un equipo neumático especial traído sobre skid, o sea, sobre
deslizadores, porque en aquella época no existía manera de llevar arriba con el teleférico de servicio, cosa muy pesada, equipo pesado. Entonces se usaron una trocha que con tractores de oruga se logró llevar hasta arriba esos equipos y poder empezar la excavación, mientras llegaban los demás equipos que habían sido diseñados expresamente para la construcción de la torre en Italia por Loro e Parisini, para llegar en tiempo a empezar la construcción de la estructura. Naturalmente se usaron explosivos en medida pequeña, TNT de la Hércules, en medida limitada, pero fue necesario. Ayudó para esto a la excavación de la fundación a llegar al nivel cero del edificio, de la torre. Al mismo tiempo se usó alternativamente también para la obra en Garipán, en las tres estaciones del teleférico del litoral. 199 días después de haber iniciado la obra, pudimos cumplir con el plazo y entregar a los 199 días la obra completa, funcionando con todos sus accesorios y hasta mobiliario básico, y en óptimas condiciones, en el sentido de acuerdo a las especificaciones, y también el teleférico del litoral, el tramo del litoral. Para nosotros la construcción del Hotel Humboldt fue importantísimo, porque entiendo y sigue siendo emblemático para mucha gente, inclusive para el país, para Caracas, y fue hecho con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero compensado por la colaboración que logramos y conseguimos, tanto aquí en Venezuela como afuera, como en el exterior. Mucha gente era pesimista y otra no, pero hubo momentos, no digo de pánico, pero diría yo de miedo de no cumplir. Entonces se tuvo que trabajar 24 horas al día, en 2 turnos, a veces en la condición atmosférica más adversa, y con personal que rotaba mucho, porque no aguantaba más de 2, 3, máximo 4 semanas de aislamiento y un clima adverso. Ocurre que se me ocurrió ofrecer premio al personal, al obrero, en función de lo que él hacía, pero en función del tiempo que él permanecía en la obra. Es decir, había un bono si superaba un mes y otro bono si superaba los 3 meses. Es decir, dábamos un estímulo, un aliciente, y después traer el equipo fue otra hazaña, porque no había facilidades para subir los equipos y el material. Piense que todo el concreto de esas obras, todo fue hecho en el sitio, es decir, con equipo y personal en el sitio, trayendo lo inerte, los materiales, lo agregado, desde Caracas, desde Cantera del Este. Y en pequeñas cantidades se podía subir en teleférico de servicio, pero después tuvimos que abrir prácticamente una trocha, digamos un camino,
para llegar hasta arriba con tractores y hasta con camiones Fiat especiales, que en aquella época no había aquí en Venezuela, que trajimos nosotros para tal efecto, para llevar personal y materiales y equipo. Los equipos llegamos a tener casi en total unos 60 personas, de la cual unas 150 se dedicaban a la construcción del teleférico, de la parte del teleférico del litoral, que era a cargo, como ya había dicho, del doctor Lapsen, y la Humboldt estuvo dirigido en su construcción desde el primer día por el doctor Antonio Alibrandi Buda, que en paz descanse, y la parte de asesoramiento de ingeniería, cálculo, etcétera, por el doctor Eduardo Cruz Bajare. Naturalmente, haberlo logrado en tiempo y de acuerdo absolutamente por las especificaciones bastante rigurosas del proyecto, que era del doctor José Tomás Sanabria, y la expresión muy rigurosa también del doctor Gustavo Larrazábal, entonces pudimos cumplir y considerarlo un récord. Quizás no lo sea, pero para nosotros lo es. A pesar que en el mismo tiempo prácticamente estábamos construyendo otra obra muy importante, que era el hipódromo, que es el hipódromo de la Rinconada, que en aquella época se consideró el mejor o el más grande hipódromo de Latinoamérica, cosa que luego fue superado naturalmente. Pero nuestro desafío en realidad fue el Humboldt, y nuestra satisfacción fue el Hotel Humboldt y su cumplimiento dentro de las especificaciones y los términos establecidos por el contrato. Para decir la verdad, la compañía tuvo y tiene su mérito de la construcción, pero hay que recordar que sin el apoyo, la efectividad del personal que ahí laboró, no se hubiera podido alcanzar la meta. El personal estaba constituido en su generalidad por casi la Sociedad de las Naciones, porque eran italianos, portugueses, españoles, venezolanos y uno que otro centroeuropeo. Lo italiano óptimo en la construcción en general, pero sobre todo en la parte de concreto. Los portugueses óptimo, especialmente en la parte de madera, carpintería, encofrado, y los españoles muy bueno en hierro, en la parte de doblar cabilla, etcétera, etcétera, eran muy buenos en esa parte. Y los venezolanos, magníficos operadores de maquinaria, aprendían muy rápido e inclusive lograron método propio para lograr lo que fue la parte mecánica, digamos. Pero operadores de maquinaria como los venezolanos eran los mejores. Unos cuantos extranjeros también, pero operadores como para tractores, compresores, generadores, sistema de encofrado, parte hidráulica, los venezolanos se lucieron en esto. Sin olvidar quién lo dirigía, que fue el doctor Antonio Alibrandi Buda, Eduardo Cruz Bajares, el doctor Lapsin, el ingeniero Lapsin,
el ingeniero Christ. Eso último se dedicó especialmente al teleférico, a la parte mecánica del teleférico, el ensamblaje, etc. Sin esas personas la obra quizás no lo hubiéramos terminado. Tuvimos suerte de tener esa gente que colaboró y se sacrificó para obtener el resultado final, que fue muy favorable. Uno de los problemas más difíciles de superar era el problema humano en el sentido de la gente y de sus necesidades. Las condiciones eran muy extremas y por lo tanto había que buscar personal que sobre todo no tuviese muchas complicaciones familiares. Y lo ideal en aquella época era exactamente técnico y obrero extranjero, como italiano, portugueses, españoles que tenían la familia en su país. Los venezolanos aguantaban menos porque tenían dónde ir. En cambio, se hizo una instalación con capacidad hasta 600 personas, naturalmente 300 camas para 600 personas, porque lo que era el doble turno. Y ellos se fueron digamos, motu propio, reuniendo en grupo, tanto de especialidad como también de nacionalidad. En efecto, pasaba por la cocina de donde estaban la mayoría de los italianos, olía comida italiana, y pasaba por la española, donde estaban la mayoría de los españoles, olía paella y embutido, butifarra. Y de los portugueses siempre bacalao, en fin, ellos comían mucho de cosas de mar. El suministro se lo dimos por contrato de la comida a 2, 3 diferentes grupos que se encargaron de eso, y se pagaba por persona, no por comida, por persona. Tanta persona. Y también los sueldos de la época, naturalmente, eran exactamente el doble de lo que se pagaba en Caracas para una misma especialidad o un mismo trabajo. El doble. Sí, pero cuando se presentó el problema de la rotación del personal, porque el personal había un momento que no aguantaba, porque bien que se enfermaba o bien que sufría de aislamiento, etc. Entonces se estableció un sistema de premio por tiempo, no por persona ni por trabajo, no, por tiempo. Por cuánto tiempo que más se quedaba una persona. Por un mes el premio era mínimo, naturalmente. Al segundo mes aumentaba y así hasta llegar al sexto, séptimo mes. Tan así es que llegó un momento que un maestro cabillero ganaba más que el ingeniero residente. Claro, porque cada mes se le iba aumentando el premio, se le iba agregando, y por lo tanto llegó que un maestro cabillero español el último mes ganaba más que el ingeniero residente, que el doctor Alibrandi. Pero estos era necesario. Entre ellos se integraban bastante bien, pero siempre había algo que no funcionaba. No funcionaba en el sentido de que
los españoles y los portugueses decían que la compañía favorecía a los italianos. Y los italianos decían que los españoles y los portugueses tenían envidia de que no tuvieran la responsabilidad que tenían ellos. En fin, pequeña cosa, tontería, pero sí con nuestro problema. Resolvimos eso como poniendo de jefe ni italianos, ni españoles, ni portugueses. Eran alemanes e italianos, pero italianos que ya tenían muchos años en Venezuela. De manera que podían conocer la mentalidad de con quien estaba tratando. Y la verdad que fueron gente que dio mucho, pero recibió también mucho. Tan así es que muchos que cuando terminaron de trabajar con nosotros y se quedaron un tiempo más quizás, se regresaron a su país. Porque habían ganado, en aquella época, estamos hablando del dinero de aquella época, porque estaba ganando o había ganado lo suficiente como para obtener un pequeño capital y para volver a su país. La parte del acabado tiene su historia. Por ejemplo, el revestimiento de la torre con vidrio es una estructura un poco complicada en aluminio que fue suministrada por la Montecatini. El diseño fue hecho por José Tomás Sanabria, pero en Venezuela no había quien pudiese, aparte que Van Damme también colaboró con nosotros en muchas cosas, pero no había quien tuviese el equipo y la capacidad y el conocimiento para hacer una estructura tan complicada para revestir en aquel sitio y con la fuerza adversa climatológica, una estructura que pudiese resistir el impacto, los impactos, tanto de lluvia, de viento, de huracanado, etc. Y eso se diseñó aquí, pero se hizo en Italia y llegaba ensamblado, es decir, número con número, letra con letra. En lo vertical todo era numerado y en lo horizontal todo era A, B, C, D, E, es decir, para no confundir la parte. Y fue una labor importante que solamente de Italia de la Montecatini, mandaron 3 técnicos únicamente para dirigir el montaje. Y la verdad que aquí los venezolanos aprendieron rápido y se pudo hacer todo ese montaje. Entre paréntesis, Montecatini en el 1948, 49, 50 fue la compañía que mandó mi hermano aquí en Venezuela y la representó por varios años comercialmente. Después, cuando se convirtió en Monte Edison, porque la Edison absorbió la Montecatini, mi hermano no tuvo más relaciones, digamos, de negocio. Y solamente la última relación que se tuvo con la Montecatini antes de Monte Edison fue exactamente la estructura metálica, la fachada y vidrio del Hotel Humboldt. El Wenceslao era el, digamos, cajero de los 2 cheques. Y en una reunión muy amistosa y muy simpática, entregó Wenceslao Urrutia, entregó a mi hermano, entregó los 2 cheques que se habían entregado el día de la apuesta con Juancho Taola.
claro, fue más una reunión de amigos que de otra cosa, ¿no? Y recuerdo que el mismo Juancho dice que siempre había contado con ese dinero